Imperios. Grecia, año 490 a.C. Había comenzado una revolución que cambiaría el mundo. En un momento de caos y anarquía, el pueblo de un pequeño estado llamado Atenas había alcanzado el control de su ciudad y establecido la democracia por primera vez en la historia. Pero ahora, este pequeño estado enfrentaría un reto mayor. Atenas competiría con la potencia más grande del momento, el tiránico Imperio Persa. La democracia ateniense sería sometida a prueba en el crisol de la guerra, en un concurso que se esparciría por la tierra y el mar y que duraría más de una década. Esta es la historia de un momento extraordinario y de dos hombres que desafiarían el curso de la civilización. Temístocles, un genio militar del mundo antiguo, y Pericles, un visionario cuyo legado aún determina nuestro mundo. Esta es la historia de los griegos. Los griegos, el crisol de la civilización. La Edad de Oro. Año 490 a.C. Una figura solitaria corre a través del montañoso territorio de Grecia. Su nombre es Filípides, ciudadano de una pequeña democracia llamada Atenas. En este día, Filípides alcanzaría uno de los logros atléticos más sorprendentes de la historia. La inspiración de nuestro maratón moderno. Pero la búsqueda de Filípides no era por la gloria, sino por la supervivencia. Su tierra natal está a punto de ser conquistada por el poderoso Imperio Persa. A principios del siglo V a.C., los persas eran la potencia más grande del mundo. Su enorme imperio se extendía desde la India al oriente hasta Turquía, en occidente. En su frontera occidental, el pequeño estado democrático de Atenas comenzaba a obtener poder. Esta era una amenaza que los persas tenían que destruir. Los persas vivían en medio de una cultura de tiranía inflexible. En la cabeza de su imperio estaba Darío, conocido entre los griegos como el Gran Rey. Sus siervos se tenían que cubrir la boca en su presencia para no contaminar el aire que respiraba. Para Filípides y los atenienses demócratas, la conquista de Darío y los persas significaría la destrucción completa de su estilo de vida. There is a huge cultural difference between the Greeks and the Persians. The Greeks are a people who emphasize freedom. The Persians would put far more emphasis on obedience. It's a struggle between freedom and slavery. El ejército persa tocó tierra en la arenosa bahía de Maratón, a solo 41 kilómetros de Atenas. Las noticias sobre la invasión se esparcían por las calles como el fuego. Esta era una ciudad sin un ejército de fuerza. Cada varón tenía que defender su estado. Los ciudadanos más pobres tenían lanzas, palos, arcos y flechas, cualquier arma que podían encontrar.
Pero el corazón de la fuerza ateniense eran los hoplitas, hombres que podían darse el lujo de tener armaduras pesadas de bronce, un escudo, una lanza y una espada. Los atenienses organizarían una fuerza pequeña, pero con determinación. That's probably the first time in the history of the Athenian state that the entire population had been mustered. And for them to field 10,000 hoplites out of a citizenry that might have only been 20 or 30,000, it's a level of involvement that's astounding. Pero mientras se enfrentaban a los persas en el campo de batalla, los atenienses mostraban pocas esperanzas de victoria. Eran superados en número y en proporción de 10-1. La misión de Filipides era correr y buscar la ayuda de uno de los rivales locales de Atenas, el estado griego de Esparta. Incluso mientras corría, Filipides debía imaginar el horror que enfrentaban sus compatriotas atenienses. You're dodging spears from your men in front and your men in behind, but you probably couldn't see or hear. All you would feel would be pressure. You wouldn't see the sword plunge that took one of your testicles off. You would not see the spear thrust that took your head off. You would have no idea what was going on, just the momentum that carried you ahead. All you would be aware of is that you had to push forward and keep stabbing and keep on your feet, and you would hope that everybody else would do that. La carrera de Filipides se convertiría en leyenda. Impulsado por el terror de que sus compañeros estaban por ser masacrados, corrió 224 kilómetros en tan solo 2 días. Pero la búsqueda de Filipides fue infructuosa, pues se le negó toda ayuda. Partió entonces con el conocimiento de que sus compañeros atenienses tendrían que pelear solos. Filipides nunca se imaginó que en realidad ganarían una gloriosa batalla. Los atenienses habían corrido tras su enemigo en una carga precipitada. Y los persas se habían dispersado en el frente de su asalto. Los atenienses aniquilaron a más de 6,000 persas en un día. La primera democracia del mundo había sobrevivido a su primera gran prueba. Every Athenian knew that he had voted to fight and that this reflected the majority vote of the citizens, and that was not true of the Persians. Whatever you want to say about democracy, it fields the most patriotic, enthusiastic, and often large armies. Los atenienses regresaron a su ciudad para celebrar la victoria. Pero entre ellos, había alguien para quien la guerra con Persia tan solo había comenzado. Era Temístocles, un general ateniense. Temístocles había peleado en la batalla de Maratón.
y era representativo de una generación de líderes atenienses, un hombre que había llegado al poder a través de la democracia. Themistocles is a fascinating character, very much an example of the effect of democracy in Athens. It's relatively clear that he doesn't come from the inner circle of the landed aristocracy that traditionally had ruled in Athens. There were stories told about his feeling rather touchy about the fact that he hadn't had a traditional aristocratic upbringing, for example, in music and poetry. In fact, that might have given him a spur to show that he could do as well as someone who had gone to all the right schools, as it were. La opinión de Temístocles acerca de sus orígenes era franca y rotunda. Puede que no sepa tocar la flauta o la lira, pero sí sé cómo edificar una gran ciudad. Temístocles. Temístocles había aprendido aquí las destrezas del liderazgo en la Asamblea Democrática de Atenas. Aquí, cualquier ateniense podía ponerse de pie ante los conciudadanos y tratar de convencerlos para que apoyaran su liderazgo. Desde este mismo podio, Temístocles demostraría ser uno de los líderes más grandes de la historia. El salvador de su ciudad. Dado que solo Temístocles sabía que los persas aún podían ser un peligro, y que la próxima vez la victoria de los atenienses no sería tan fácil. Themistocles realized that the Persians, if they came again, it would be in a way that made sure that they weren't going to be defeated by land again. There was no way that the Athenians could rely on traditional hoplite fighting technique. Temístocles comenzó a elaborar una estrategia nueva y atrevida, empleando el arma más avanzada del momento, el trireme. Los trirremes provenían del estado griego de Corinto, donde habitaban los mejores constructores de barcos de la antigüedad. Albergaban a 170 remeros en 3 niveles. La combinación de poco peso y gran fuerza les daban una velocidad y maniobrabilidad sorprendentes. No había en el agua nada parecido. In contemporary terms, a trireme is a missile. The object of a trireme is to ram the enemy ship. It is a very narrow, very light, very sleek, and very fast weapon. Pero estos trirremes eran también excesivamente costosos. La visión de Temístocles acerca de una infantería de marina ateniense nunca se hubiera realizado de no ser por un golpe de suerte. En el año 483 a.C., los atenienses descubrieron una gran veta de plata en sus tierras. Su valor era de 100 talentos, un monto considerable en aquel entonces. Los atenienses querían dividir las nuevas riquezas entre ellos mismos. Pero luego, Temístocles se puso de pie en la asamblea. Quería gastar el dinero en los barcos, aunque sabía que era una propuesta difícil de vender. Entonces Temístocles fingió un complicado engaño. His argument is not that the money should be used to build a fleet against Persia, but rather it should be used to build a fleet against Athens' local rival, the Greek city-state of Aegina. The reason Themistocles does this is that he knew it would simply be too upsetting to remind people of the Persian threat.
It's a difficult argument to make and a tribute to his political skill that he's able to do it. Temístocles convenció a los atenienses de construir la fuerza naval más grandiosa de Grecia. Darío, el gran rey persa, murió en el año 486 a.C. y su hijo Jerjes asumió el trono de su padre. La primera acción de Jerjes fue jurar venganza por la derrota de su padre en manos de los atenienses. En nombre de mi padre y de todos mis súbditos, no descansaré hasta tomar Atenas y verla arder. Jerjes. As an imperial power, the Persians cannot allow small regional states like this to beat them with impunity. Jerjes comenzó a reunir sus fuerzas. Reclutó tropas de todos los rincones de su imperio. Árabes, egipcios, fenicios y también persas. Comenzaron a regarse rumores en Atenas que contaban que el ejército de Jerjes llegaba a los 2 millones de hombres, que era el ejército más grande que el mundo jamás hubiera visto y que pronto estaría listo para atacar. Y finalmente, en el año 480 a.C., las noticias llegaron a Atenas. El ejército persa se dirigía hacia Grecia. La historia relata que las tropas de Jerjes dejaban secos los ríos, pisoteaban los campos inhóspitos, devastando las tierras a medida que avanzaban hacia Grecia. Jerjes confiaba en la victoria. Extenderemos el imperio persa de forma tal que sus fronteras sean el mismo cielo de Dios y el sol no ilumine ninguna tierra que no sea nuestra. Jerjes. Cuando los griegos se percataron de que los persas estaban invadiendo de nuevo, el terror se apoderó de todo el país. Para los atenienses, que sabían que serían el primer blanco de Jerjes, parecía que este era el final. Mientras el pánico se apoderaba de la ciudad, se apoyaron en sus dioses con desesperación. Enviaron un mensajero al oráculo para descubrir su destino. Aquí, en lo alto de las montañas, aún podemos encontrar Delfos, el más famoso de los oráculos griegos. Los griegos venían a este lugar, construido en torno a un abismo en la montaña, desde donde aún fluye un arroyo, para descubrir su futuro. Interrogaban a la pitonisa, la misteriosa sacerdotisa por medio de la cual hablaba Apolo. People came from all over the Greek world to consult Delphi, and sometimes came from outside the Greek world as well. It was considered to be the center of the universe. The omphalos, the navel stone of the whole world, was at Delphi. People asked questions about their private life, which are just the sorts of questions people want answers to now. Los arqueólogos han encontrado reproducciones de las preguntas formuladas a estos antiguos oráculos. Se ha robado Aristeo la lana del colchón. Hamión pregunta, ¿qué debo hacer para tener hijos útiles? Pero cuando los atenienses marcharon por este sendero hace 2000 años, su pregunta fue grave y sencilla.
¿qué podían hacer para salvarse? La respuesta del oráculo no pudo ser más negativa. ¿Por qué se sientan condenados? Vuelen hasta el final de la tierra. Todo está en ruinas por el fuego y el precipitado dios de la guerra los hace caer. Cuando este mensaje regresó a Atenas, la asamblea entró en revuelo. Parecía que hasta los dioses los habían abandonado. Pero Temístocles se rehusó a entrar en pánico. Había estado esperando este día desde la batalla de Maratón. Mandó al enviado de vuelta a Delfos para una segunda profecía. Aunque se apoderen de todo, Zeus, el que todo lo ve, admite que la pared de madera será la única que no fallará. Surgieron argumentos acerca del significado de la pared de madera. Algunos decían que significaba la fortaleza en el centro de Atenas, la Acrópolis. Pero Temístocles tenía una idea distinta. And he insisted that it had a different interpretation. He said the ships are the wooden barricade which are going to be the key to our success. El plan de Temístocles era atrevido. Evitar el conflicto en tierra y pelear contra los persas en el mar. Por primera vez en la historia, ordenó la evacuación de Atenas. Esta orden de evacuación, labrada en una lápida de piedra y exhibida al público, fue encontrada en la parte trasera de un café en Grecia. Los atenienses deberán enviar a sus esposas e hijos al pueblo de Truesén, y los hombres deberán embarcarse en los 200 barcos que han sido preparados para combatir a los bárbaros. Temístocles ordenó que su flota de trirremes se reuniera en Salamina, una pequeña isla en la costa ateniense. Themistocles' strategy is remarkable not only because it is innovative and because it is bold, but because it requires extraordinary self-sacrifice on the part of the Athenian people. He wants every man, woman, and child to leave their homes and possessions and to go into exile. El poderoso ejército de Jerjes entró en la ciudad de Atenas, que ya estaba abandonada. The Persians march in and go up onto the Athenian Acropolis, the symbol of Athens. And they burn it. They burn the temple to the ground. Then you can see the smoke rising from Salamis. This would have been a devastating sight and a humiliating one. They would, in short, have seen their country occupied by a fearsome foreign invader. Surely they would have wondered if they would ever be able to go home again. Al caer la noche, Temístocles se reunió con los líderes de los otros estados griegos en la isla de Salamina. Ya habían reunido su propia flota. Sus informantes habían reportado que los persas no solo habían tomado Atenas, sino que también habían reunido una poderosa flota 4 veces más grande que la de los griegos. Pero Temístocles ya había hecho sus planes. Themistocles sticks to his guns, and his plan is to defeat the Persians at sea. He wants to fight in this narrow body of water between the island of Salamis and the Athenian mainland.
The trick is going to be to get the enemy to fight there, because the Persians aren't stupid. Temístocles envió a su sirviente a ver a Jerjes con un mensaje aparentemente traicionero. Los griegos tienen miedo y están planeando escapar. Están peleando entre ellos y no pondrán resistencia. En este momento tienes una oportunidad de éxito incomparable. Temístocles. Jerjes estaba tan ansioso por lograr una victoria aplastante que creyó en el ardid de Temístocles. Xerxes marshals his admirals and they embark and they spend the night rowing. They send a contingent along the eastern defile, the strait there. They try to block up the straits. Solo al amanecer fue cuando los persas se percataron de la verdadera naturaleza del plan de Temístocles. Descubrieron que los griegos no estaban desorganizados, sino dispuestos en una línea de batalla a lo largo del estrecho, frente a ellos. La flota persa había sido arrastrada tan cerca del estrecho que no tenía espacio para maniobrar. Las poderosas naves griegas se les vinieron encima sin piedad. El dramaturgo griego Esquilo peleó en la batalla y sobrevivió para contar la historia. Escuchamos de todas partes esta voz de exhortación. Avancen, hijos de Grecia. Salven a su país de la esclavitud. Salven a sus esposas. Salven a sus hijos. En este día la causa común exige su valor. Esquilo. Las fuerzas griegas destrozaron la acorralada flota persa. El propio Jerjes observó la masacre desde la orilla sentado en un trono de oro. Victory at Salamis is tremendously important for Greece and for the Athenians. It breaks the Persian navy. The Persians can no longer guarantee that they can feed their army, nor can they guarantee the safety of the Persian king. He must immediately get back to Asia Minor while the going is good. In practical terms, the game is over, and the Greeks have won. El triunfo de Temístocles fue contundente. Había persuadido a los atenienses para construir una marina. Los había convencido de sacrificar toda su ciudad para obtener la victoria en el mar. Había demostrado que sus instintos eran correctos. Había derrotado al imperio más grande del momento. Y colocó a Atenas en una posición sobre la cual podía construir su propio imperio. Después de años de conflicto, este era un nuevo amanecer para Atenas. La pequeña democracia comenzó a crecer eufórica por la victoria y equipada con la flota más grande del Mediterráneo oriental. The Athenians are going to have naval superiority in the eastern Mediterranean, and that is how great their victory over the Persian fleet is. And this has a momentum of its own. Before you know it, the Athenians are the head of a naval confederacy, and they're on the road to becoming a superpower. Los atenienses fundaron la Liga de Delos.
una alianza de estados griegos designada para mantener a los persas bajo control. Su tesoro estaba ubicado aquí, en la isla de Delos, donde aún se encuentran sus ruinas. Para el año 450 a.C., esta liga contaba con más de 200 estados miembros, pero Atenas era su líder indiscutible. La Liga de Delos se había convertido en el imperio de Atenas en todos los aspectos, excepto en nombre. La supremacía naval de Atenas también le dio poder económico. Se convirtió en una ciudad, en el centro de una inmensa red de comercio. Provisiones de todas partes del Mediterráneo fluían hacia sus puertos. In its heyday, Athens was the big apple, or if you will, the big olive of the Eastern Mediterranean. Constant coming and going of traders. The wharves would be busy, full of people in a cacophony of language. Un autor contemporáneo dio una explicación acerca de la diversidad de provisiones en el mercado ateniense. De sirene, piel de buey, del helesponto, caballa y toda clase de pescados salados. Libia proporciona abundante marfil. Paga se proporciona esclavos tatuados y Cartago, alfombras y muchos cojines de colores. The Athenian Empire was unprecedented in the degree of prosperity that came to it because of its role as a center of trade. The Athenians had access to a quality of life that probably no Greek had ever had before. El crecimiento de Atenas hacia la supremacía económica y política ocurrió a la velocidad del rayo. Después de la batalla de Salamina, se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo oriental en menos de una generación. En el corazón de la ciudad aún yace su particular sistema de gobierno, la democracia. El sistema de votación que utiliza piedras, hojas de olivo o la señal de la mano para decidir cada aspecto del gobierno de la ciudad. Democracy gave the Athenians a great advantage of unleashing talents, powers, opportunities that other cultures simply cannot match. Los atenienses defendían intensamente su democracia de cualquier amenaza, fuera extranjera o interna. Una vez al año, cada ciudadano podía tallar el nombre de un individuo en un trozo de cerámica conocido como óstraca y colocarlo dentro de un jarrón en la asamblea. El nombre de la persona que saliera más veces sería condenado al ostracismo. Este era el método de los atenienses para proteger su gobierno, expulsar a cualquier persona que sintieran pudiera cobrar mucho poder. Pero la democracia ateniense podía ponerse en contra de cualquier ciudadano, incluso de su más grande héroe de guerra. Temístocles. The threat was gone now. His raison d'etre has been taken away. This is something he can't understand. Themistocles reacts, perhaps in an uncharacteristically crude way. He reminded the Athenian voters of what they owed him. Voters don't want to be reminded in any period of what they owe to their politicians. They want to be told what their politicians can do for them. El pueblo ateniense, calculador, cruel, pero profundamente democrático, se puso en contra del envejecido político.
De esta manera, desterraron al hombre que los había llevado a su más grande victoria. Themistocles was ostracized, I believe, because he was simply regarded as having gotten too big for his boots. Se han encontrado algunas de las óstracas con el nombre de Temístocles tallado, escondidas en un antiguo pozo. Los arqueólogos creen que fueron preparadas con anterioridad por los enemigos de Temístocles para ser entregadas a los votantes atenienses que no sabían escribir. Temístocles nunca se recuperó de esta humillación y pasó el resto de sus años deambulando de un estado a otro para finalmente morir exiliado en Persia, el país cuya derrota había sido su triunfo más grande. Ahora, los atenienses estaban en busca de un líder que satisfaciera su nuevo sentido de gloria imperial. Y encontraron un hombre que parecía el reflejo perfecto de su nuevo ideal. Un hombre que cambiaría para siempre el aspecto de Atenas. Un hombre llamado Pericles. It's probably not a more important figure in the history of classical Greece than Pericles. He was the leader of Athens at the height of its power and of its artistic achievement. He was the figure associated appropriately with bringing Athenian democracy to its climax, to its height. Pero evidentemente Pericles, quien había nacido en una de las familias más elitescas de Atenas, no era un demócrata como Temístocles. Nobody had bluer blood than Pericles. His father was a famous and successful general. His mother came from one of the most distinguished Athenian political families. Pericles was born with advantages and eminence that Themistocles lacked. Y quizás, debido a sus orígenes aristocráticos, Pericles sabía lo que el pueblo quería. Una ciudad apropiada para dirigir un imperio. It seems clear that Pericles had in mind to create a city whose greatness would be admired by the people who live there, by everybody else in the Greek world, well into the future. Pericles anunció una nueva y gloriosa visión ante la Asamblea de Atenas. Se crearán todo tipo de empresas que proporcionen inspiración a cada arte y encuentren empleo para cada mano. Debemos dedicarnos a la obtención de estas cosas, que serán la fuente de la fama eterna. Pericles. Pericles fijó su atención en la Acrópolis, la cúspide escarpada en el centro de Atenas, hogar de la diosa patrona, Atenea. Veinte años antes, los persas habían quemado los templos que allí se erigían. Desde entonces, los atenienses no habían tocado estas ruinas en memoria a aquellos que habían muerto en la guerra. Pero Pericles tenía otras ideas. Propuso un plan de reconstrucción masiva. En el centro estaría un nuevo Partenón o templo de Atenea, y sería uno de los edificios más sorprendentes del mundo antiguo.
This new construction program was of unprecedented magnitude and expense. The Parthenon in particular was extraordinarily expensive. It was filled with all sorts of architectural refinements. Pericles planeaba gastar más de 5.000 talentos tan solo en el primer año. Un presupuesto de más de $1.000 millones en términos actuales. Su proyecto requeriría 200 toneladas de mármol. Las canteras atenienses del Monte Pentélico, en las afueras de la ciudad, retumbaban mientras cientos de obreros trazaban y extraían de la montaña grandes bloques de mármol. Este templo sería decorado como ningún otro. Escultores y artesanos llegaban provenientes de todas partes del mundo griego. Con ellos estaba Pericles, quien participaba en la construcción del Partenón como si fuera su proyecto personal. He selected architects, he selected the men who designed the plans. Pericles was directly involved in the planning process. Algunos protestaban porque estaban adornando la ciudad como una prostituta. Pero cuando el edificio fue terminado, 15 años después, sus críticos se silenciaron. I think the impression of a statue of that size and with that kind of dressing must have been truly overwhelming. Pericles había adornado su templo como ningún otro. Esta estatua se perdió en la historia, pero los demás tesoros del Partenón han sobrevivido miles de años. El más famoso es el friso del Partenón. Es una extensión de 152 metros de largo de mármol labrado que recorre la pared interna del templo. El friso del Partenón tiene solo 6 centímetros en su profundidad máxima, y en este espacio, los escultores labraron una fila tras otra de numerosas figuras, una gran procesión de atenienses gloriosos y elegantes. Aquí, Pericles ofreció a sus conciudadanos una visión de sí mismos y de su estado democrático en la cúspide de su gloria. Democracy itself becomes heroized in that monument. It's a very democratic thing that wants to include all those citizens who participated in beating off the first great threat to democracy, which was from the Persians. These are ideals to which you can aspire. Los monumentos que Pericles construyó para sus compañeros atenienses aún se levantan en la cima de la Acrópolis. Permanecen como el legado más sorprendente de la Atenas clásica, de uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Son 20.000 toneladas de mármol perfectamente proporcionado y tallado con exactitud milimétrica. Toda la estructura del Partenón está sutilmente diseñada para compensar la distorsión óptica. De hecho, no existe ni un solo ángulo recto en todo el templo. Los pilares se ensanchan, el piso es curvo, todo para dar la apariencia de perfección. Es un testimonio impresionante de los logros de la democracia ateniense.
Pero Pericles no solo se preocupaba por sus proyectos de construcción. Bajo su liderazgo, Atenas también se convertiría en el centro intelectual del mundo antiguo. El centro tradicional de la vida de clase alta siempre había sido el simposio o cena festiva, donde los invitados se reunían a comer, beber y conversar. En estos años, Pericles fue anfitrión de multitud de individuos sorprendentes, figuras cuyos logros forjarían la civilización occidental. Pericles was remarkable in that he associated with the leading minds of his day in just about every field of endeavor. Pericles conoció a los primeros científicos del mundo, figuras como Anaxágoras, el primer hombre en darse cuenta de que la luna se iluminaba por la reflexión de los rayos solares. Conoció a Heródoto, el primer historiador del mundo, quien escribió uno de los primeros documentos de la vida griega. Y poetas y autores tales como Esquilo y Eurípides, cuyos trabajos son aún estándares de la literatura mundial. Pericles estaba al tanto de la estatura de su ciudad. Toda nuestra ciudad es una educación, para que todos nuestros ciudadanos superen al resto de los hombres en versatilidad, inventiva y magnificencia. Pericles. Incluso la compañera de Pericles, Aspasia, era única y distinguida. Pericles se divorció para luego establecer un hogar con una mujer extranjera, cuya ocupación sorprendió a todos, ya que Aspasia era lo que conocemos como Ítara, nombre griego para compañera. Yes, she was, in a technical sense, I guess, a prostitute, but she was more than that, a woman of charm, of style, of intellect. She really was very extraordinary. She had an extraordinary mind. Esta relación causó escándalo por toda Atenas, no solo por la profesión de Aspasia, sino porque Pericles la trataba como a un igual, algo extremadamente poco usual en la Atenas del siglo V. One of the things that created such a stir was that Pericles had her participate in conversations that he had with some of the most important individuals with whom he talked. There's jokes to suggest that Aspasia actually was the person who wrote Pericles' speeches. Pericles y su círculo se convertirían en uno de los grupos de mayor influencia de la historia occidental. Pero en la Atenas del siglo V, los más altos logros de arte y cultura no eran exclusivos de la élite. Aquí, a la sombra de la Acrópolis, yace el primer teatro del mundo. 2 veces al año, la población de Atenas se reunía para observar el gran festival, un festival de drama. La televisión, el cine, el teatro, todos le deben su existencia a este lugar. Este es el hogar del entretenimiento popular. There's one huge difference between the ancient theatre and our own, and that is that it was incredibly noisy. We hear stories of how when they didn't like a play, the audience booed and they hissed and they actually got actors driven off the stage. But there's other stories that showed that when they were going with the story and deeply involved in it, they actually all collectively burst into tears. Los cuentos favoritos del teatro griego se llamaban tragedias. Eran historias tan impresionantes como una película de terror de la actualidad. Las tragedias contaban historias de grandes hombres que se caían de las alturas, que perdían todo lo que poseían. Greek tragedy shows human beings, however able, however brilliant, however intelligent, quite unable to alter the destinies which have been decreed for them. Desde ese entonces, estas tragedias han fascinado a la audiencia. Esta pintura del siglo XIX muestra la historia de Agamenón, un mítico gobernante que fue asesinado por su propia esposa.
Otra tragedia que se relataba era la de Edipo Rey, quien se arrancó los ojos al descubrir que había desposado a su propia madre. Estos atenienses, nativos de las más grandiosas ciudades del mundo antiguo, parecían divertirse al ver cuán frágil puede ser realmente la grandeza. I don't think we can use Greek tragedy to tell us exactly what happened in reality. It's not a document of Athenian social life. But what it does do is take us directly and immediately into the psychological heart of those Athenian men. The kind of dreams and fantasies and fears and imaginary scenarios that they came up with in the theatre have to tell us just as much about them as any document of everyday reality could. Se construyeron teatros en cada ciudad importante de Grecia, en Esparta, Corinto y en la isla de Delos. Atenas fue el corazón de una revolución cultural que se extendería a través del Mediterráneo y resonaría en todo el mundo. Heraclean Athens seems to me to belong in a smallish collection of cities where truly great moments in the human experience took place. Culture in the broadest sense reaches a peak. Pero después de 20 años construyendo la capital cultural del mundo occidental, Pericles y sus compatriotas atenienses encontrarían que su teatro y sus tragedias tendrían un desenlace inesperado. It is possible to think of Pericles, indeed I think of him, as a man with a tragic flaw, as the sort of man whose greatest qualities, the ones that make him most admirable and successful, turn out to be the seeds of his own destruction. Ultimately, it can be said they lead to the destruction of the Athens that he prized more than anything else. En los años siguientes, Pericles envolvería a su ciudad en una de las guerras más grandes de la historia de la Grecia clásica. La vería devastada por el asedio y la plaga. Y él mismo sería víctima de un destino igual al de cualquier héroe trágico. Arcos y flechas, cualquier arma que podían encontrar. Pero el corazón de la fuerza ateniense eran los hoplitas, hombres que podían darse el lujo de tener armaduras pesadas de bronce, un escudo, una lanza y una espada. Los atenienses organizarían una fuerza pequeña, pero con determinación. That's probably the first time in the history of the Athenian state that the entire population had been mustered. And for them to field 10,000 hoplites out of a citizenry that might have only been 20 or 30,000, it's a level of involvement that's astounding. Pero mientras se enfrentaban a los persas en el campo de batalla, los atenienses mostraban pocas esperanzas de victoria. Eran superados en número y en proporción de 10 a 1. La misión de Filipides era correr y buscar la ayuda de uno de los rivales locales de Atenas, el estado griego de Esparta.
Incluso mientras corría, Filípides debía ir, conocido entre los griegos como el Gran Rey. Sus siervos se tenían que cubrir la boca en su presencia para no contaminar el aire que respiraba. Para Filípides y los atenienses demócratas, la conquista de Darío y los persas significaría la destrucción completa de su estilo de vida. There is a huge cultural difference between the Greeks and the Persians. The Greeks are a people who emphasize freedom. The Persians would put far more emphasis on obedience. It's a struggle between freedom and slavery. El ejército persa tocó tierra en la arenosa bahía de Maratón, a solo 41 kilómetros de Atenas. Las noticias sobre la invasión se esparcían por las calles como el fuego. Esta era una ciudad sin un ejército de fuerza. Cada varón tenía que defender su estado. Los ciudadanos más pobres tenían lanzas, imperios. Grecia, año 490 a.C. Había comenzado una revolución que cambiaría el mundo. En un momento de caos y anarquía, el pueblo de un pequeño estado llamado Atenas había alcanzado el control de su ciudad y establecido la democracia por primera vez en la historia. Pero ahora, este pequeño estado enfrentaría un reto mayor. Atenas competiría con la potencia más grande del momento, el tiránico Imperio Persa. La democracia ateniense sería sometida a prueba en el que Filípides alcanzaría uno de los logros atléticos más sorprendentes de la historia. La inspiración de nuestro maratón moderno. Pero la búsqueda de Filípides no era por la gloria, sino por la supervivencia. Su tierra natal está a punto de ser conquistada por el poderoso imperio persa. A principios del siglo V a.C., los persas eran la potencia más grande del mundo. Su enorme imperio se extendía desde la India al oriente hasta Turquía, en occidente. En su frontera occidental, el pequeño estado democrático de Atenas comenzaba a obtener poder. Esta era una amenaza que los persas tenían que destruir. Los persas vivían en medio de una cultura de tiranía inflexible. En la cabeza de su imperio estaba Darío, el sol de la guerra, en un concurso que se esparciría por la tierra y el mar y que duraría más de una década. Esta es la historia de un momento extraordinario y de dos hombres que desafiarían el curso de la civilización. Temístocles, un genio militar del mundo antiguo, y Pericles, un visionario cuyo legado aún determina nuestro mundo. Esta es la historia de los griegos. Los griegos, el crisol de la civilización. La Edad de Oro. Año 490 a.C.
Una figura solitaria corre a través del montañoso territorio de Grecia. Su nombre es Filípides, ciudadano de una pequeña democracia llamada Atenas. En este día,